Llegó el momento. Hoy me voy a poner enfrente de la cámara a grabar del tirón porque quiero hablar de algo que siempre me preguntan en estos últimos años. Y es, Alba, ¿cómo sanaste de tantas enfermedades que tenías? Sobre todo, ¿cómo sanaste las alergias y esas enfermedades de origen autoinmune? Y claro, lo que a mí me cuesta muchas veces explicar es lo siguiente. Tú estás viendo esto. Alba se sanó, Alba curó, Alba ahora puede comer todo lo que antes no podía comer, que la mataban. Alba está súper bien, o sea, yo quiero saber qué es lo que ha hecho Alba porque yo quiero hacerlo y quieren saber qué es lo que he hecho yo para llegar hasta aquí. Pero lo que no están viendo es esto y esto. Y todo esto es noches de sufrimiento, días en el hospital, reacciones alérgicas, muchos tropiezos, mucho dinero invertido en muchísimos profesionales, muchas terapias alternativas, muchos tratamientos, hasta llegar hasta donde estoy yo. Ah, claro. Y lo último que me ha funcionado, evidentemente, que tampoco está recogido aquí, pues que no es un camino de rosas. Así que yo hoy voy a contar cómo ha sido mi propia experiencia y mi propio camino, que no quiere decir que tenga que ser así para todo el mundo, porque cada persona tiene su experiencia y lo que a mí quizás me ha costado 10 años de conseguir, a otra persona pues pueda conseguirla en un año y otra persona pues a lo mejor no lo consiga nunca. Entonces, independientemente de que tú sigas los mismos pasos que yo he seguido, no te garantiza que te vaya a funcionar o no. Yo lo que quiero invitar a todo el mundo es que empiece a buscar su propio camino, pero no desde el apego de conseguir un resultado para sanar o para evitar esa enfermedad, sino con el objetivo de conocerte más a ti mismo, porque al final, si hay algo que he aprendido después de tantos años, es que el síntoma llega para enseñarte algo, para ser tu gran maestro. Y quizás esto te esté sonando a hierbada máxima, pero me da igual. O sea, todo lo que voy a decir a partir de ahora, probablemente resuenes con ello o no. Si no resuenas, pasas el vídeo y listo, pero no voy a intentar agradar a nadie o no voy a pretender que todo lo que vaya a decir te guste, porque al final está basado en mi experiencia, es mi propia verdad y no tengo que maquillarla. Así que voy a contextualizar, sobre todo para que sepas de dónde vengo y qué es lo que llevo a mis espaldas. Yo desde que era pequeñita, cuando era un bebé, nací prácticamente con alergia. A los 4 meses de edad mi madre me estaba dando el pecho y yo reaccioné a su leche materna. La leche materna contiene proteínas de los alimentos que ella comía y empecé a reaccionar de manera adversa a esas proteínas. Quiere decir, pues que empecé a tener crisis asmáticas a medida que me iba alimentando de la leche materna. Con lo cual, a partir de ahí detectaron que tenía alergia. La alergia es una reacción adversa de tu sistema inmunitario, de tu sistema de defensa. Significa que para tu cuerpo hay ciertos intrusos que son peligrosos para el cuerpo que para cualquier otra persona no lo sería, como puede ser los ácaros de polvo o algunas proteínas específicas como la leche, el huevo. En mi caso pues eran muchas: huevo, pescado, marisco, frutos secos, kiwi, plátano, miel, champiñones, y eso se fue añadiendo muchas cosas a la lista. Aparte de eso, a medida que fui creciendo me fueron detectando más enfermedades. Una esofagitis eosinofílica, que en su día, en 2015, cuando me la detectaron, era una enfermedad rara, era una inflamación crónica del esófago. También me diagnosticaron una celiaquía, intolerancias, y aparte de eso, pues comencé con síntomas de ansiedad muy fuertes. Así que yo probé todo. Antes de que yo supiera que lo que me estaba pasando también era mucha ansiedad, porque al final estaba continuamente en peligro en cualquier momento, pues uno siempre va buscando la solución, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que hice, aparte de todo lo que mis padres intentaron cuando yo era pequeña, homeopatía,
en la medicina tradicional. Mi madre incluso el otro día me dijo que me bañaban con una especie de líquido negro que parecía petróleo, que olía muy mal, para la dermatitis atópica tan severa que yo tenía. Yo recuerdo de pequeña de despertarme con los dedos agrietados y llorando porque me dolía muchísimo la piel y me rascaba por la noche. O sea, estamos hablando de enfermedades que al final condicionan tu vida. Son enfermedades visibles y no visibles, porque al final las reacciones alérgicas las tenía si me exponía a esos alimentos o esos antígenos, ¿no? Entonces, bueno, a medida que fui creciendo y que esa ansiedad se iba disparando a medida que yo me enfrentaba al mundo, pues por mi cuenta también empecé a buscar alternativas que no fuesen las que ya me habían dicho que venían un poco por la medicina tradicional. Y una de las primeras cosas que probé fue la bioneuroemoción de Enrique Corbera. Además hice sesiones con la que es delegada de Enrique Corbera, o sea, en esa época no se conocía tanto y básicamente se trata de buscar el origen del síntoma y buscar el sentido biológico. Es decir, lo que defiende la bioneuroemoción es que las enfermedades vienen por algún origen emocional o algún trauma y que no hemos procesado. Pero claro, yo cuando era pequeña y tenía 4 meses no me había dado tiempo conscientemente a desarrollar ningún trauma, que en realidad sí, porque al final te vas dando cuenta que eres el resultado de lo que tus padres tampoco pudieron resolver. En ese momento yo tenía 20, 21 años y quizás no tenía el nivel de conciencia para comprender todo lo que me estaban contando. Y aquí quiero puntualizar que probablemente muchas de las cosas que cuenta aquí quizás las puedas llegar a entender o no. Y tiene que ver con el nivel de conciencia en el que estés. Y no significa que sea mejor ni peor, simplemente es un nivel de conciencia, un nivel de entendimiento pues de la vida o de lo que cuento, ¿no? Entonces en ese momento yo vivía en modo víctima absoluta. Todo me pasaba a mí, yo era víctima de la vida, porque a mí, porque yo, cada vez estaba peor. En realidad, mediante esa terapia no se solucionó nada. Para mí lo empeoró. De eso también fui como a otro naturópata que me dijo que tenía muchas intolerancias, me hizo un test de intolerancias de 200 alimentos y ya no solo tenía las alergias, sino también las intolerancias. Entonces, bueno, crecía esa lista y yo me desbordaba cada vez más. Un buen día murió mi padre de repente, le dio un ictus y eso a mí fue uno de los primeros puntos de inflexión de mi vida porque, claro, cuando tú estás tan ensimismada en todo lo que te sucede y pobrecita de mí y de repente pasa algo que te hace volver al momento presente y darte cuenta de que alrededor tuya también hay otras personas que tienen su vida y que además son importantes para ti pero que en cualquier momento se pueden ir, pues que es como que empiezas a tomar conciencia de que no eres tan importante, de que también hay personas alrededor tuya, ¿no? que están pasando sus propios procesos. Pero bueno, la vida seguía, a mí me tocó tener el papel de fuerte, ¿no? En esa situación. Tuve que asumirlo, la muerte de mi padre, pero luego llegó la pandemia. Entonces uno va reprimiendo emociones y va por la vida un poco cargando su mochila con piedras de cosas que le van pasando. Un día la vida me paró por completo. Ya me venía avisando desde hace tiempo que el cuerpo avisa y la vida también, pero a veces no le hacemos caso. Y esto fue cuando cumplí 30 años en 2022, por una tarta de cumpleaños que me dio una reacción alérgica súper fuerte al huevo, que yo tenía alergia al huevo, el huevo casi me mata, entre muchas veces que he tenido reacciones donde he estado al borde de la muerte. Yo ahí seguía con mi vida, seguía con las 2 carreras estudiándolas, seguía con mis 2 trabajos, era autónoma y trabajaba por cuenta ajena, le decía que sí a todos los planes y era mi manera de esconder todo el dolor que yo llevaba dentro y que no me permitía expresar porque, claro, la gente se iba a preocupar y cómo yo iba a estar mal si era una persona súper feliz y todo el mundo me conocía por eso, ¿no? Hasta que después de esa reacción que no le hice mucho caso, bueno, pues la vida por X circunstancias me paró por completo. Yo ya estaba yendo 2 años a terapia psicológica y tuve que estar de baja durante unos meses. En esos meses tuve que parar completamente toda mi vida se puso patas arriba.
Esto es la parte de la romantización del crecimiento personal, ¿no? Cuando, lo que les decía antes, cuando ves la punta del iceberg y dices, ah, pues qué bonito tuvo que ser el proceso de esta chica, ¿no? Qué bien se le ve, sí, pero es que también estuve en la otra parte, que es la oscuridad. Pues me tocó esa oscuridad durante mucho tiempo y fue cuando llegaron a mí dos herramientas que me cambiaron la vida. Y aquí es donde quiero entrar también a recalcar que no fue la respiración la que me sanó, no fue la activación de Kundalini lo que me sanó. Me sané yo a través de mi propia transformación gracias a esas herramientas. Pero dejemos de pensar que es lo de fuera lo que nos va a sanar, un doctor, una pastilla, una meditación. No, somos nosotros mismos con lo que hacemos con esas herramientas. Me cuesta mucho explicarlo en un texto o en un vídeo, por eso estoy haciendo este vídeo hoy, antes de contar esa parte, digamos, como más hierba o más de crecimiento personal o espiritual, que fue lo que realmente me hizo transformarme. Porque ¿qué pasó en realidad en ese tiempo en el que yo estuve de baja? No me quedó otra que mirar hacia adentro, ya no podía mirar hacia afuera, no podía estar pendiente de mi trabajo ni de estudiar, no, era sí o sí, te toca mirar hacia adentro. Y claro, cuando miré hacia adentro me di cuenta que tenía un duelo de mi padre que no había procesado y había pasado ya 3 años. Me di cuenta de cuál era mi patrón de relaciones con los hombres y con otras personas, que al final replicaba mucho la manera en la que yo había aprendido a amar o a relacionarme con otras personas, que tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido a nivel inconsciente de niños. Me di cuenta de muchísimas creencias limitantes que tenía, de heridas de la infancia, de miedos que los tenía arraigados. Y bueno, al final un sinfín de cosas que representaban el 95% de mi mente inconsciente. Y a eso pues pude acceder a través de la respiración y de la activación de la energía vital. Porque todo lo que tú trabajas a nivel mental, trabajas solamente en un 5% de toda esa información. Y cuando accedes a toda esa parte que te falta, te llegan cosas que no te das cuenta a nivel mental, aunque tú quieras. Porque digamos que estás rascando en un disco duro que tiene mucha información, que tu mente consciente no podría albergar, porque si no nos estamos perdiendo de sobrevivir, que es lo que al final haces un poco en el día a día, ¿no? El tener tu máscara, mantener tu compostura, porque hay que sobrevivir a este mundo. Trabajando en todo eso y dándome cuenta de muchas cosas, pues pude trabajar en el día a día, en poner límites, en alejarme de los lugares que sabía que no me hacían bien, en dejar de hacer las cosas que sabía que no estaban bien para mí, en empezar a alinearme realmente y estar en coherencia conmigo. Y esto suena muy bonito, pero viene también de esa oscuridad de la que hablo. Cuanto más te alejas de lo que te hace daño, de lo que hiciste por complacer y de lo que te han enseñado que se supone que deberías de hacer, pero en realidad no va contigo, más te acercas a ti. Cuanto más te acercas a ti, cuanto más expresas tus emociones, cuanto más te vuelves a conectar con tu cuerpo, puede ser doloroso, que fue lo que me pasó a mí. Yo estaba disociada, por eso sentía mucha ansiedad, porque para mi cuerpo ya era suficiente todos los estímulos que me venían, que me decían que todo era peligroso, pues ya mi cuerpo se desconectó y no me permitía sentir esas emociones tan intensas. Entonces, en realidad, una de las cosas que más me ayudaron a sanar fue sentir todas las emociones en toda su intensidad, la rabia en toda su intensidad, la tristeza en toda su intensidad. Y eso pues llevó semanas, días, meses y sigue existiendo porque nunca se termina de sanar, pero al menos ya llegué a el punto que yo quería llegar, que es estar en paz conmigo misma. Yo no empecé con todo esto porque quisiese sanar las alergias o porque quisiese curarme. Eso fue un resultado de acercarme más a mí, de empezar con ese proceso. No busques desde el ego querer quitar tu ansiedad, querer quitar tu alergia, querer quitar tu enfermedad. No, tienes que recorrer tu propio camino, empezar a indagar qué es lo que te pasa, cómo reaccionas tú frente a lo que pasa afuera, cómo te relacionas con el mundo, cuáles son las cosas que más te molestan, en qué posición estás tú en la vida, estás siendo un víctima, estás siendo salvador, qué posición estás ocupando, porque yo me di cuenta
de que mi posición de victimismo en realidad lo había aprendido inconscientemente, porque cuando era pequeña, cuanto más malita estuviera, más me iban a querer. Con lo cual, de grande, cuanto más malita estuviera, también más me iban a querer y más me iban a aceptar, y por eso necesitaba llamar la atención. Y para mí no era una opción sanar las alergias, nunca lo fue, porque además yo tenía un proyecto que se llamaba Alergias con Alegría, que todo giraba en torno a las alergias. Entonces, ¿cómo yo me iba a desvincular de esa identidad tan grande que yo me había formado? Porque al final acabas identificándote con esa enfermedad tanto que no te permites desconectarte de ella, porque no sabes quién eres si no tuvieses eso con lo que tanto te han identificado toda la vida. Entonces pregúntate realmente si tú quieres sanar. Porque claro, seguramente dirás, sí, claro que quiero sanar. No, en realidad probablemente lo que estés diciendo es, no, claro que no quiero tener ansiedad. Es que no es no quiero tener ansiedad o no quiero tener alergias. Es acepto que lo tengo, acepto que ha venido porque me está enseñando algo, me está queriendo hacer ver algo que no estoy viendo, y a través de eso yo me voy a transformar y yo voy a mirar hacia adentro a ver qué es lo que tengo que descubrir. Y ahí está el verdadero camino, ahí está la verdadera transformación, y el resultado llegará cuando tenga que llegar, si tiene que llegar. Y aquí también es importante algo que a mí me ayudó mucho a comprender. No es lo mismo estar curado que estar sanado. La curación te la da la ciencia, te la da la medicina. La sanación es como tú te sientes. A día de hoy yo he superado muchas alergias a alimentos que antes me mataban. Yo sé que sigue existiendo alimentos que mi cuerpo sigue reaccionando, porque el cuerpo tiene memoria y el cuerpo recuerda que eso no le hacía bien. Pero yo a día de hoy siento que estoy completamente sana. Y siento, no necesito terminar de sanar para sentirme sana. Hay algo que mucha gente hace al revés. Se dice a sí misma, cuando ya no tenga ansiedad, cuando ya no tenga alergias, cuando ya no tenga este síntoma, seré feliz o me sentiré sano. No, esto es al revés. Y aquí decía lo de quizás muchas de las cosas que cuente ahora no las vas a entender, porque yo antes de estar como estoy ahora, yo reprogramaba mi mente y hacía sesiones de respiración donde me imaginaba o creaba esa realidad en mi mente de comer, de ese acto de comer, para que mi cerebro entendiera que era posible y que todas esas sensaciones que estaba experimentando eran posibles aunque no fuesen reales. Porque tú, cualquier pensamiento que tengas, tu cerebro no sabe si es real o no. Entonces eso lo puedes crear en tu mente. Y eso lo puedes hacer a través de la meditación, a través de la respiración. Y no me estoy inventando nada, es neurociencia. Y está probado. Yo lo he probado en mí, lo he experimentado en mí y sé que funciona. Y ahora, después de haber visto toda esta información, dirás, vale, está muy bien todo lo que estás contando, es tu experiencia, pero ¿qué puedo hacer yo para empezar? ¿Cómo puedo empezar en este mundo? O no sé qué pasos dar. Bueno, pues para eso he creado una comunidad totalmente gratuita que se llama Date un Respiro. Cualquier persona puede entrar y ya tiene recursos gratuitos a su alcance, sesiones de respiración, explicación de lo que es la activación de la energía vital, y por ti mismo puedes empezar a experimentar este viaje. Quizás haya cosas que te resuenen más, cosas que te resuenen menos, pero ahí está tu verdadera transformación y tu verdadero camino. Cuanto más abierto estés a sentir, cuanto más abierto estés a conocerte más posibilidades tendrás de que llegue un día que esa posibilidad de estar sano, de estar bien, de sentirte tranquilo, llegue, pero sin tener que buscarla. Simplemente que tu objetivo sea conocerte más a través de todo eso que hoy te incomoda, porque viene a enseñarte algo. Así que espero que te haya servido este vídeo, o que te haya aclarado esta pregunta que para mí es tan difícil responder muchas veces, de cómo lo hiciste, cuántas cosas hiciste para sanar. O sea, me han llegado a preguntar incluso que cuántas veces respiraba al día, cuántos minutos, qué respiración exacta hacía para yo poder sanar. O sea, qué nivel de control tenemos. Sobre todo, entendiendo que cada persona es un mundo y que lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Al final es un conjunto de todo, es un estilo de vida. De nada vale que tú vayas a una sesión de respiración si luego sales, vuelves a tener la misma vida que tenías ayer, por mucho que esa sesión de respiración haya sido para ti una catarsis emocional. No tiene sentido si luego tú no haces nada.
tenemos que asumir una parte de responsabilidad y de co-creación en todo esto, que no es siempre lo de fuera lo que nos tiene que venir para que sanemos o para que nos transformemos, sino que depende muchas veces de nosotros. Sin más, espero que estas herramientas que a mí me han ayudado y que ahora comparto te puedan ayudar en tu camino, que independientemente de cuál sea o en el punto en el que estés, pues puedas encontrar las respuestas que necesites en tu interior. Y lo último que siempre suelo decir es que confíes en el proceso y que en el camino de ganar sentirás que estás perdiendo, sentirás que vas hacia atrás, sentirás que vuelves a un lugar donde no querías estar, pero es parte del proceso y es necesario sentir todas esas emociones con toda su intensidad para avanzar.